Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta misa pregrabada de la fiesta de Pascua, la fiesta de la resurrección del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concédenos a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no todo al pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos justamente con Él. Palabra
de Dios. Victime Pascali laudes, imolent Christiani, agnus redempitoris, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores, mors et vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulchrum Christi viventis, et gloriam fidi resurgentis, angelicos esses, sudarium et vestes, surrexit Christus spes mea, precedet suos in Galilea, scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amen. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, todavía estando oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
Tanto tiempo estuvimos esperando celebrar este momento del triunfo de Jesús. Nos habíamos preparado a lo largo de la Cuaresma con el ayuno, la penitencia, las obras de misericordia, la oración, en ese caminar con Jesús. Pero el objetivo, la meta siempre era la Pascua. Y es lo que hoy estamos celebrando. La Pascua es la celebración más antigua de nuestra iglesia cristiana. Eso es lo que empezaron a celebrar los primeros apóstoles, los primeros discípulos, las primeras comunidades, los primeros cristianos. Celebrar la resurrección del Señor, la Pascua, el triunfo de Jesús. Esa era la celebración. Incluso esa es la connotación que tiene todos los domingos. Domingos es resurrección, día del Señor. Y el domingo por excelencia es el domingo de la resurrección. María Magdalena llega y anuncia: el Señor no está en el sepulcro. Es el sinónimo de la resurrección. El Señor ya no está en el sepulcro. Ya no está muerto, como nosotros lo pensábamos. Ya no está ahí. La piedra está removida. Y ese es el alegre anuncio, la alegre noticia. Ahora, creo que para muchos celebrar la Pascua tal vez no tenga mucho sentido. Para muchos tal vez sea un día como todos. Incluso hasta ir a misa es una misa como todos. ¿Por qué? ¿Por qué ante el anuncio de que Jesús ha resucitado, por qué el corazón no late más deprisa? ¿Por qué no se desborda la alegría como los primeros discípulos? ¿Por qué nosotros no nos llenamos de entusiasmo? ¿Por qué nuestra vida no se proyecta hacia adelante en una vida nueva? ¿Por qué? Porque tal vez nada más hemos recibido la noticia, pero no estamos viviendo el evento de la resurrección. Es diferente recibir una noticia a recibir el evento. Porque la resurrección no es cuestión de que alguien te cuente algo. La resurrección no es que viene uno y te dice: Jesucristo ha resucitado y ya por eso ya voy a estar alegre. No. La resurrección es una experiencia personal. Es algo que se vive en primera persona. No es algo que me dicen de afuera. Es algo que yo debo de experimentar en mi espíritu, en mi alma, en mi ser. Esa es la resurrección. Y por eso es que muchas veces cuando nada más oigo el anuncio de la resurrección, cuando nada más me avisan de fuera, claro que no tiene mucho impacto en mí. ¿Por qué? Porque ese anuncio no viene desde dentro. No viene desde una experiencia personal. Para poder alegrarnos con la resurrección, para poder celebrar verdaderamente la Pascua, necesitamos esa experiencia personal. Surge de dentro, de estar allí, de estar como presentes en el momento en que Jesucristo triunfa. Es diferente recibir una noticia a estar en el evento. En una ocasión les contaba a unos parroquianos, bueno, también en una homilía, les decía: yo soy originario de México. Yo tuve la experiencia, bueno, estuve presente en el terremoto que sucedió en el 1985. Terremoto que sacudió la Ciudad de México, donde cientos de miles de personas murieron, donde los edificios cayeron, donde las calles se fracturaron, donde todo quedó en ruinas. Y cuando sucedió eso, la noticia corrió por todo el mundo, por todo el mundo. En todo el mundo se conocía que había habido un terremoto en la Ciudad de México y que había muchos destrozos. Y la gente quedaba impactada y decía: wow, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Estaban recibiendo la noticia.
pero en todo el mundo, todos aquellos que escuchaban la noticia, no era lo mismo que estar allí como muchos de nosotros estuvimos. No es lo mismo escuchar por un medio de comunicación o que alguien te dice que hubo un terremoto, a estar allí, donde la gente está muriendo, donde todo está allí frente a ti derrumbándose, donde todo se está cayendo. Ahí te destroza el alma. Y entonces ahí fue cuando comprendí, es diferente una noticia a estar presente en un evento. Y por eso les digo el día de hoy para la resurrección, es diferente la noticia, es diferente que te digan nada más, que te comuniquen, Jesucristo ha resucitado. Sí, y tú puedes decir, qué bueno que resucitó. Es muy diferente a tener la experiencia en primera persona del Cristo resucitado, de la resurrección, del poder de la vida nueva. Eso sí que es diferente. Eso sí que es maravilloso. Eso sí que es celebrar la resurrección. Nadie te lo puede decir. Es tu propia experiencia, es tú y Dios. Y eso es lo que tú sientes. Cuando tengamos en persona, o sea, en primera persona, una experiencia así, cuando tengamos, repito, esa experiencia personal del triunfo de Jesús, entonces vamos no a saber, sino a sentir, a vivir qué es la resurrección. Pero mientras nada más nos concentremos en que otros me digan que Jesucristo resucitó, como que eso no va a tener mucho impacto en mí. No va a tener esa fuerza transformadora. Porque los apóstoles quedaron impactados profundamente porque tuvieron la experiencia profunda de estar allí en la resurrección. Porque las primeras comunidades celebraban con tanto fervor la Pascua y celebraban con tanto fervor el domingo, día del Señor, día de la resurrección, porque ellos vivían la resurrección, la vivían. No alguien se las decía. Era una experiencia personal. Era parte de su vida, parte de su ser. Y por eso es que sentían profundamente esa experiencia. Cristo ha resucitado. Y eso es lo que nosotros, para nosotros, es lo que debemos de tener como una experiencia personal. Sí, que te digan, ok, pero te falta eso. Y por eso es que esta celebración es la invitación a que sí, escucha el anuncio de la resurrección, pero que ese anuncio te lleve a una experiencia personal, te lleve a vivir que Cristo ha resucitado. Y pues a eso es a lo que nosotros debemos de ponerle una verdadera atención. Nosotros debemos de estar metidos en esa experiencia, de vivirla. Y entonces, fruto de esa experiencia fue que los apóstoles quedaron transformados, quedaron impactados. Y recibiendo el Espíritu Santo, incluso estamos leyendo el Evangelio de San Juan en esta ocasión. Para San Juan une el misterio del Pentecostés con la resurrección, como si fuera el mismo día, porque dice, llegó Jesús en medio de ellos y sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. La Pascua es un solo misterio que une la resurrección con el Pentecostés, que es el don del Espíritu Santo. Y teniendo esa experiencia del resucitado y la presencia del Espíritu de Dios, es como se sale a ser verdaderos discípulos, anunciando que el Señor está vivo. Y es
no solo un anuncio, sino es un testimonio. ¿Qué es un testimonio? Es un testificar. Yo estuve allí, yo lo viví, yo estoy allí involucrado. Ese es el dar testimonio. Y eso fue lo que fueron los discípulos. Dieron testimonio, no solo predicaron, sino dieron testimonio de lo que ellos habían vivido, de lo que había, de la vida que había en ellos. Maravilloso. Cuando nosotros lleguemos a tener esa experiencia, la resurrección del Señor, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros que vivifica, entonces nos transformaremos en testigos del Señor resucitado. Esos son los verdaderos discípulos, aquellos que dan testimonio de la vida, del triunfo de Jesús. La vida que triunfa sobre la muerte, la gracia que triunfa sobre el pecado, el bien que triunfa sobre el mal, la esperanza que triunfa sobre la desesperanza. Y podemos seguir así mencionando esa transformación de vida, que a final de cuentas se reduce a esto: la luz que vence la oscuridad. Por eso es que en la vigilia pascual pregonamos esa nueva luz, la luz que representa la resurrección del Señor, la luz que ilumina nuestro ser, la luz que disipa no solo nuestras oscuridades, sino todo lo que ello representa, nuestras dudas, nuestras cobardías, nuestras falta de ánimo, todo aquello que nos impide movernos y mirar hacia el cielo, de perseguir ese horizonte que el Señor nos propone y nos invita y nos atrae. Esa es la transformación de la vida. Resucitar es tener vida nueva. Eso es resucitar, tener vida nueva. Y esa es la vida que quiere Jesús que nosotros tengamos, transformados. Llegar a ese punto en que uno siente que mi vida cambió, que mi vida es diferente, que mi vida es mejor, que mi vida se ha unido a la vida de Cristo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Partícipes de la inmensa misericordia que Dios nos ha renovado con la resurrección de su Hijo, pidamos, hermanos, para que todos los hombres gozan de los bienes del mundo nuevo inaugurado en la Pascua del Señor. Y digamos todos confiadamente, te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo. Roguemos al Señor. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz de Cristo que Él trajo a los apóstoles. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en la alegría que nadie les puede arrebatar. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, los que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por todos nuestros seres queridos difuntos, para que el Señor los lleve a gozar de la luz eterna de la resurrección. Roguemos al Señor. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo en la cruz, restauraste la antigua dignidad del hombre. Concédenos los bienes que te pedimos, para que así, los que hemos renacido por el agua y el Espíritu Santo, conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La ruta
tu pueblo del temor y viviremos en tu amor. Aleluya, aleluya, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Samuel Aquila, su obispo auxiliar Jorge Rodríguez, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia, para que renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Podemos ir en paz, nuestra misa ha terminado. Aleluya, aleluya. Cristo Jesús resucitó sobre la muerte triunfador. Oh, gran día, aleluya. Canten los fieles una voz, resuene coro en su loor. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gran Señor, Rey y Pastor, reine tu paz, reine tu amor, por los siglos, aleluya. Pues inmolaste en una cruz, para así darnos vida y luz. Aleluya, 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 aleluya. Pre-recorded TV Mass is made possible by the Archdiocese of Denver and the Catholic Foundation. Hi, I'm Father Matthew McGee, a priest here in the Archdiocese of Denver. And each week, people from across Colorado, around the country and the world, tune into TV Mass here each Sunday. On the air since 1966, TV Mass continues to bring the Word of God to those who cannot attend. For more information and ways to support TV Mass, please visit thecatholicfoundation.com.